Ya estamos listos para comunicarnos con nuestro historiador, Joaquín Robles Linares, que trae un tema interesantísimo, que es referente a la historia, a la verdadera historia de los niños héroes de Chapultepec, porque ha habido momentos que han querido borrarlos de la historia. El tiempo de Ernesto Zedillo quiso sacarlo de los libros de texto. ¿Por qué? Porque por los gringos, pues ya saben cómo era el ambiscón de los gringos de Ernesto Zedillo. Pero bueno, sobre la historia, que nos los platique los expertos en historia. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Hilario. Muy contento de estar otra vez aquí contigo para platicar de un hecho, pues, que tiene que ver también con la parte, pues, pedagógica de ese nacionalismo que implica tener una relación más íntima con nuestro pasado y con nuestra patria, ¿no? Efectivamente, fíjate que los niños héroes siempre han sido motivo de algo de controversia, quizá en la época de Zedillo, pero esto viene a remontarnos precisamente a la guerra México-Estados Unidos del 47, y esto tuvo como consecuencia, pues evidentemente, la invasión, después la pérdida del territorio, pero la invasión de los Estados Unidos a nuestro país. Nada más quisiera dar un ejemplo y explicar qué tan profunda fue esta. El pabellón norteamericano, o sea, la bandera norteamericana, ondeó en el Palacio Nacional en aquellos tiempos y aquellos días. La gente de la Ciudad de México y de todas las ciudades de México estaba muy ofendida por lo que había sucedido, porque también había sido un acto de abuso arbitrario que hasta los mismos norteamericanos lo reconocieron. ¿Qué sucedió? Bueno, el conflicto con los Estados Unidos se fue avanzando. México, como hemos platicado muchas veces, el siglo XIX fue un siglo muy complicado, muy difícil desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Tuvimos una suerte de personajes que no pudieron consolidar el gobierno, no pudieron consolidar el Estado y fueron debilitando las instituciones y fueron también provocando que esta fragilidad provocara pues la intervención de los norteamericanos, primero la pérdida de Texas, el 35, hay que diferenciar porque la gente o la mayoría de las personas hacen un todo, son distintos eventos, claro. La guerra de Texas, el conflicto que se llamó por el conflicto de los pasteles, después viene la intervención norteamericana, aquí en Sonora tenemos algunas intervenciones también de filibusteros y al final, casi para el último tercio del siglo, pues la intervención francesa. Entonces, en esta guerra con los Estados Unidos, las fuerzas mexicanas fueron perdiendo los combates, pero también fueron perdiendo territorio. Así que llegarán a la Ciudad de México los distintos contingentes militares norteamericanos, empezarán a atacar. Voy a mencionar una batalla muy importante que hasta la fecha se recuerda, que es el antecedente de la toma del castillo, que es la del Molino del Rey. Así es, no sí, sé si la más famosa, ¿no? La más famosa es la defensa, la última, prácticamente la última defensa de los mexicanos. Un gran militar mexicano defiende y muere en esa batalla. Poco recordado el general Lucas Valderas, que tiene una calle en la Ciudad de México, tiene una estación del metro, en fin. Este personaje, a él se honra porque defendió con su vida precisamente el territorio. Así también toman Churubusco, van avanzando los norteamericanos y el castillo de Chapultepec, que albergaba en esa época al colegio militar, a los cadetes, pero también hay que entender que era un monte elevado y que era estratégicamente importante conquistarlo. Era un fuerte, había que tener el dominio de esa posición. Los norteamericanos se van acercando. Nicolás Bravo, que estaba al mando de las tropas que defendían el castillo, pidió a los cadetes, que eran muchachos que oscilaban entre 14 años, 18, 20, hay distintos criterios en relación a las edades de los personajes, y no nomás eran 6, eran muchos más.
incluso uno que fue muy importante para la historia de México, Miramón, estaba Miguel ahí, Miramón. Miguel Miramón estaba, en esos momentos era parte del colegio militar. Así, el general Bravo les pide no combatan, aún así desobedecen al jefe, precisamente el general pues tratando de proteger a los muchachos y evitando un derramamiento de sangre innecesario. Eso no sucedió, el patriotismo de estos muchachos era más que evidente, defienden con su vida aquella posición ante los norteamericanos y también hacen algunas bajas ellos, se enfrentan, incluso se les acaba, acuérdate que se les acaba el parque Así, y estos a bayoneta calada a empiezan a bayoneta, sí. pelear, a bayoneta calada empiezan a pelear y así van enfrentándose a soldados profesionales, estamos hablando de tropas pues profesionales que habían tenido ya experiencia de combate mayores en número, con más armamento, con parque, pero también hay que hacer notar que el ejército norteamericano tenía también muchos migrantes que combatían sin ninguna reticencia moral, porque obviamente para poder pertenecer a la nación americana que se estaba formando también en aquellos años, pues pasar por el ejército era una parte importante. Entonces eran combatientes que incluso habían también tenido experiencias bélicas en Europa. Así se enfrentan aquellos muchachos, los muchachos se defienden, mueren estos 6 cadetes y otros más. Ahí hay un personaje que últimamente se ha rescatado, no sé si lo han escuchado ustedes, Santiago Jicotencal, un militar que también muere en esos días y hoy ya se le rinde precisamente homenaje, un personaje ya un soldado, pero que tuvo una actuación heroica. Sí, Bueno, de hecho era el responsable de la defensa propiamente del castillo, ¿eh? Porque así es, el otro general era el encargado de todo el sector. de todo el sector, sí, y el combate muere ahí, con los muchachos quedan ahí tendidos, mueren estos muchachos y otros, pero estos tuvieron una actuación heroica. Bueno, ¿qué pasó después? Rinden la ciudad, en fin, viene lo que se llama pues el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se pierde la mitad, más de la mitad del territorio. Para mencionar un poco, porque también hay que reconocer también geográficamente los puntos. Cuando hablamos del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Hilario, en aquella época se hablaba de una población fuera de la Ciudad de México y donde es simple y sencillamente donde hoy está la Basílica de Guadalupe. Ahí era el poblado de Guadalupe Hidalgo, ahí se hicieron los tratados entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano de la época, precisamente para que estos salieran del país, pero también que se quedaron con una parte muy importante del territorio. Cabe destacar aquí un detallito que no es bueno que se nos vaya, porque un sonorense como Alejandro Sobarzo Loaiza, que tú conociste bien, senador, embajador de México en Venezuela, escribió un libro para el Fondo de Cultura Económica hace ya algunos años, que se llama Deber y Conciencia, de Nicholas Trist. Nicholas Trist era el negociador por los norteamericanos, precisamente con las autoridades mexicanas para ver lo de la invasión. Y la relación que hace de Nicholas Trist, los documentos que rescata Alejandro Sobarzo de la librería del Congreso y de otros fondos muy importantes norteamericanos, te da una idea de una imagen de Nicholas Trist avasallado o muy lastimado por lo que estaban haciendo. Incluso hoy recupera cartas donde dice, esto que hacemos es una barbaridad, lo que estamos haciendo con el pueblo mexicano, no debe de ser, en fin, es una cosa muy interesante. Y en esta acción, venían precisamente este tipo de eventos como de los niños héroes. Después de la muerte de los niños héroes, empieza a crecer precisamente la acción de estos muchachos y aquí quedan ellos, acuérdate que el castillo está en un cerro, quedan primero sepultados ahí cerca en el cerro. Con los años
se rescatan sus restos. Hay polémica en relación que si son o no son. El caso es que sí rescataron los restos de unos muchachos que habían muerto en el combate ahí. Los llevan al altar de la patria, donde está el obelisco, donde está este conjunto monumental que honra a los niños héroes ahí cerca, y ahí se depositan. Con el porfiriato se les rinde tributo y empieza a enseñarse en las escuelas. Tú recordarás, digo, no es que hayas vivido en el porfiriato, pero a raíz de esa época empieza a cultivarse precisamente la acción de los niños héroes. Y mucho de esto provocaba molestia en el gobierno norteamericano. Claro. Te voy a dar un dato que es interesante. Mira, en 1905 en Ciudad Juárez, se reúnen por última vez un presidente norteamericano y un presidente mexicano. William Taft con el presidente Díaz, en 1905. Desde entonces, no se volvieron a reunir personalmente presidentes mexicanos hasta 1947, con el presidente Truman en la Ciudad de México. Y escogieron esa fecha precisamente para que acabar con esas reservas que tenían los dos gobiernos por lo que había sucedido en el 47. Viene Truman a México y Truman da un discurso donde elogia a los niños héroes, pero no nada más los elogia. Dice que lo que cometieron lo que cometió el ejército norteamericano 100 años antes era inmoral y les provocaba una profunda vergüenza. Bueno, esto no para ahí. El presidente Truman, en un acto, pues presumo yo que es de nobleza, va y deposita una ofrenda floral al monumento a los niños héroes, pero ni aún así los mexicanos estaban conformes. Y en la noche, unos militares, que no se conoce el nombre, recogieron la ofrenda y se la llevaron y la destruyeron. Precisamente porque en el imaginario colectivo, en el espíritu de los mexicanos, había quedado esa afrenta, esa sensación de abuso. Desde entonces, desde el 47, Estados Unidos ya se fue replegando en tratar de matizar o tratar de tener otra visión de lo que había acontecido. Y entonces entraron este tipo de ideas de que no, pues no eran, que sí se aventó, que no se aventó, que era él, que no era. El caso, la realidad, y está demostrado, es que sí combatieron, sí murieron estos 6 muchachos defendiendo precisamente a la bandera y defendiendo también a la posición tan importante que era el castillo de Chapultepec. Y no nomás se dieron estos detalles de esta situación de la bandera. También en la batalla del Molino del Rey, un soldado salva la bandera, se la lleva escondida y la logra sacar. Los norteamericanos se llevan la bandera del castillo de Chapultepec y durante todo este tiempo, hasta el 47, Hilario, la tuvieron en West Point. Cuando regresa, cuando viene el presidente Truman, la regresa a México. Pero aún así quedó esa sensación de que, ok, ya ese asunto es agua pasada, pero a fin de cuentas no deja de haber sido un acto muy bárbaro en contra de aquellos muchachos y además, pues no permitirles vivir. Hay que recordar que había muchachos en estos niños héroes de 14 años. Así es. No, sí, eran prácticamente adolescentes. Sí, ¿no? Los que no era extraño en la época. Los que iban entrando, pues, y había unos que ya eran cadetes ya formados, que ya eran oficiales dentro como cadetes. Ahora, lo que hay que recordarle a nuestra gente es la enorme deshonra, que era una deshonra total, que te arrebataran tu bandera. O sea,
que te quitaran la bandera de tu regimiento, de tu cuartel. Entonces era una deshonra completa que se llevaba por toda la vida. Por eso es el arrebato de Juan Escutia. Juan Escutia no se imagina lo que iba a vivir de deshonor y prefiere morir con la bandera. O sea, necesitas entender esa pasión de patriotismo que no tenemos, por eso no, que a veces dicen, no, se me volvió la bandera. No tienen ni idea de la pasión que sentían los muchachos. No, mira, hay una parte en el campo de la historia que se llama historia de las mentalidades, donde precisamente se revisa cómo ha cambiado la forma de pensar y el accionar precisamente en función de las mentalidades de la población, pero también de las personas. Lo que tú dices es totalmente cierto. No es en esa época que te arrebataran la bandera. Sí, el pendón. Era definitivamente perder, no nomás el territorio, era perder todo y te convertías en un personaje deshonrado. Totalmente. De hecho, acuérdate que muchos de los contingentes mexicanos, incluso después de la guerra del 47, en fin, tenían como premisa fundamental defender la bandera. Mira, Hilario, cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, estaba prohibidísimo usar la bandera de una forma irrespetuosa. Pero no nomás estaba prohibido, nuestros padres nos regañaban. Claro. No sé si tú te acuerdas. No, sí, nuestros padres nos regañaban cuando uno no se paraba, o cuando la bandera uno no hacía honores, o que no se descubría. En fin, había un sentimiento distinto y la enseñanza patriótica era totalmente diferente. No estoy hablando de patrioterismo, pero yo ni nada de eso. No, había una intención precisamente, tú lo dijiste ahorita, de honrar a la bandera. Yo recuerdo que había en la moda de los años 70, pantalones con la bandera norteamericana, y muchos de nuestra generación de papás se escandalizaban, decían, oye, pero ¿cómo haces? ¿Cómo traes a tu bandera ahí? Pues no, en México era distinto, y eso viene precisamente de aquellos años donde México perdió su territorio, vivió luchas terribles precisamente por conservar su identidad, por tener su patria, en fin. Son muchos detalles y los niños héroes simbolizan esa lucha. Y además, yo creo que es importante, precisamente, Hilario, traer al presente la acción de estos muchachos y el sacrificio, que no es poca cosa, al contrario, perdieron todo. No, y que los niños de ahora, los jovencitos de ahora, tengan unos verdaderos héroes verdaderos, no de ficción, pues. Así es, definitivamente. Yo creo que eso es lo importante. Sin morales, sin principios. Y es muy importante enseñarles lo que fue todo el contexto precisamente de estos muchachos, cómo siendo muy jóvenes tenían un patriotismo muy acendrado en una república que se estaba formando. Así es. Y que era también objeto de amenazas, de intenciones de quedarse con ella, de dividirla. No nomás, por ejemplo, pongo Sonora. Sí, no, Sonora fue el Estado. Y no vamos a tener que dejar para una segunda parte, Joaquín, porque ya nos ganó la guillotina. No te preocupes, Muy interesante, pero bueno, como siempre. Así es, y bueno, festejemos precisamente y honremos nuestra bandera y recordemos con respeto el sacrificio de los niños héroes. Gracias, Joaquín. Vamos a ir a la pausa, regresamos volando, no se vayan.